Bueno, Napoli y Real Madrid juegan un partido de lo que siempre recuerdo cuando pasa este tipo de cosas. Recuerdo una frase de un juego de fútbol, de consola que yo jugaba, era el PES 2011, es mi juego favorito durante mucho tiempo y todavía lo sigo jugando aquí en el computador. Y siempre recuerdo una frase que decían ahí que era: fulanito y fulanito hacen un partido, juegan un partido de los que hacen la afición. Creo que haya sido uno de esos partidos indiscutiblemente, un partido hermoso, trepidante, con un valiente Napoli que, bueno, sabíamos que iba a dar guerra, sobre todo porque estaba jugando en su estadio y, bueno, tenía que hacerse respetar ante su afición y vaya que lo ha hecho. Lo ha hecho para mí. Creo que ha dado un partido bastante digno, bastante serio, pero bueno, que se ha enfrentado a un equipo que está acostumbrado a estas cosas, a ir a estadios, a silenciarlos y que encima te fichan al animal este de Jude Bellingham. Entonces imagínate de lo que estamos hablando. Era bastante complejo para el Napoli, como ha quedado evidenciado, pero no es un equipo que se ha muerto ahí en la lona. Ha muerto, pero como quien dice, ya en la orilla llegando y pues lastimosamente para ellos ha sido así. Ha sido un partido realmente bonito, me ha gustado muchísimo. No sé si yo estoy mal, pero a mí me gustó muchísimo el partido. Vamos a comentar unas cosas muy interesantes porque es realmente clave este triunfo. Para mí ganar el partido hoy en el Diego Armando Maradona significaba la mitad del boleto, la mitad de la clasificación. Ojo a lo que les estoy diciendo. Con todo el respeto para los demás rivales, creo que era el partido más complicado y ya teniendo en cuenta que en dos fechas, 6 puntos, creo que el Madrid ya lo que le toca hacer es tratar de hacer las cosas bien y pues ganar, por supuesto, al Napoli también en el Bernabéu. Vamos a comentar rápidamente lo que es la segunda victoria en Champions y, bueno, para ser un equipo que está prácticamente muerto, como hemos escuchado por allí, sigue dando buenos resultados con un único matiz: el partido del Atlético de Madrid, que ha sido realmente horrible. Y nada, vamos a comentar lo que ya hice la intro muy larga. Vamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando: partidazo del Real Madrid, partidazo de Bellingham, que para mí ha sido el mejor. No me he quedado a ver quién fue designado como el mejor para el jugador de la UEFA, según la UEFA, pero creo que para mí ha sido Jude Bellingham, no solamente por el gol, no solamente por la asistencia. Por cierto, un gol absolutamente maradoniano. Y bueno, haciéndole un poco un homenaje a la leyenda que lleva el nombre del estadio allá napolitano. Antes de empezar con esto de lo de la alineación y todas estas cosas, voy a apuntar que el Real Madrid en los últimos 15 partidos ha ganado 14 contra equipos italianos y que Jude Bellingham se convierte en el tercer futbolista del Real Madrid en marcar en sus dos primeras jornadas de Champions con la camiseta del club blanco. Un dato seguramente no es poco menor, porque estamos hablando de que este hombre está reventando récords de Cristiano, que por cierto uno de estos dos era Cristiano, y es realmente impresionante lo que está haciendo este chico con tan solo 20 años. Creo que no puede iniciarse mejor una temporada en el Real Madrid. Y una de las cosas que vengo comentando yo durante mucho tiempo, y seguramente muchos de ustedes, es que Bellingham es difícil que sostenga estos números donde lleva más de un gol producido por partido, ya sea marcándolo o asistiéndolo. Pero ¿por qué no va a sostenerlo cuando está jugando ahí como de enganche, como un 10 clásico, y cuando tiene tanta capacidad para marcar goles? O sea, ya no me queda tan claro que este hombre no vaya a mantener estas cifras goleadoras. Seguramente no va a marcar 50 goles, pero no me extrañaría que terminara marcando, que te digo, 30 goles y 20 asistencias, algo así, porque es escandaloso. Y además que el sistema que está empleando Carlo Ancelotti le favorece de una manera increíble. Hablando un poco de la alineación y de Carlo Ancelotti, pues hoy ha salido con Toni Kroos, que es una de las cosas que mucha gente estaba criticando. A mí me parece que teniendo en el centro del campo a Valverde, a Tchouaméni y a Bellingham, yo creo que no está mal tener un futbolista que sepa más o menos cómo manejar los tiempos del partido. Creo que en esa parte estamos todos de acuerdo. De hecho, creo que en los últimos 15 minutos del primer tiempo el Real Madrid tuvo la pelota en más del 70%. Y bueno, fue la mejor parte del partido del Real Madrid. Después el Napoli en el segundo tiempo empezó bastante mejor y creo que se quedó con la posición que le había quitado el Madrid en los últimos 15 minutos del primer tiempo, que fueron brillantes, y estuvo realmente excelso Toni Kroos, aunque después, ya cuando se le notó el cansancio, sí bajó su rendimiento notablemente. Bien, lo que les decía, una de los cuestionables de Ancelotti era que había sacado a José Lu, un hombre que está promediando casi un gol por partido. Le ha terminado regalando 15 minutos sobre el final que le han servido para nada, ya que el Madrid prácticamente se estaba defendiendo, estaba sosteniendo el resultado. Y que mantuviera a Rodrigo, que Rodrigo nada más al empezar ha tenido una que, bueno, ha rematado ahí como lo venimos comentando hace muchísimo tiempo.
como con esa ansiedad de no poder marcar y de querer hacerlo a como del lugar para sacarse esa sal de encima. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, no tengo nada en contra de Rodrigo, creo que me parece un gran futbolista y que bueno, tiene un potencial interesante, pero creo que el fútbol debería basarse en rendimientos óptimos y no tan óptimos, y entonces si no estás rendiendo bien, pues lo mejor es que te quedes en el banquillo. Creo que es algo que debería asumir Ancelotti, y lo digo porque bueno, Brahim, partido titular, marcó un gol. Creo que eso es algo para tener en cuenta. Entonces, no entiendo muy bien esto de José Lu y la obsesión que tiene ahora mismo Ancelotti con Rodrigo. Creo que lo que hace es meterle más presión porque es un chico muy joven todavía. Pero bueno, eso lo podemos comentar seguramente en un video más a profundidad. De resto, la alineación perfecta. Ancelotti sigue mandando un mensaje después de la exhibición de Camavinga contra el Girona en lateral izquierdo. Es el mejor lateral que tiene el Real Madrid, aunque es cierto que hoy Mendy no estuvo del todo mal. Creo que tuvo 2 o 3 acciones bastante decisivas en defensa. Y bueno, sería una gran noticia que Mendy volviera a ese nivel defensivo interesante, porque de hecho en ese transcurso donde el Napoli estuvo, como quien dice, mejor en el segundo tiempo, creo que hubieron varias acciones de Camavinga que bueno, dejaron sus dudas como dejan normalmente porque no es su posición habitual. Como les decía, en cuanto a eso, a la alineación, creo que era lo que había que hacer, porque no había mucho que añadir. Creo que yo en mi caso hubiera sacado seguramente a Rodrigo, creo que es el único detalle que hubiera hecho. No me pareció una alineación mal, no me pareció un mal planteamiento, pese a que el Napoli empezó con todo, empezó empujando con todo y termina marcando el primer gol con una cagada al estilo de Casillas de Kepa. Por cierto, pocos minutos después, ya cuando el Madrid había montado los 2 goles, Kepa también responde muy bien ante un cabezazo de Víctor Osimhen en la única que le pudo ganar a Rudiger en todo el partido. Kepa le saca un paradón también muy al estilo de Casillas, unos reflejos absolutamente impresionantes. Así que puntos destacables, creo que Kepa estuvo ahí, vamos a colocarle un 6 de nota porque tuvo un error horrible en la jugada del gol del Napoli, el primer gol, y pues luego ya vimos que tuvo una gran parada. Hablando un poco de la línea defensiva, se nota cuando Carvajal está bien. Creo que sostuvo bien a Carvajal. Es cierto que también tuvo ayudas. Ancelotti centró muchas energías con Carvajal, con Valverde, para que siempre tuviera el Carvajal a 2 hombres encima, ya que es un buen regateador y un buen creador de espacios, además de que es muy rápido. Pero creo que estuvo muy sólido Carvajal el día de hoy. Nacho me generó un poco más de dudas, pero creo que en líneas generales la defensa estuvo bien. Es un equipo que ataca bastante bien. Creo que el segundo gol no me parece tan penalti, claro, pero bueno. Es una jugada que a veces es. Tiene a ser un poco de suerte, y creo que ha tenido mala suerte Nacho, porque creo que rebota primero en Nacho en la pierna, después le impacta el cuerpo de Osimhen y vuelve a pegarle a Nacho. Bueno, no vamos a entrar en polémica porque realmente no me parece que haya sido. Que el árbitro haya decidido eso porque vaya a perjudicar al Real Madrid, no me parece eso realmente. Y bueno, Rudiger ha dado un paso adelante definitivamente después de la lesión de Militao. Ya lo había dado la temporada pasada. Creo que ha demostrado que es un futbolista absolutamente increíble. Ha pegado una secada, salvo alguna, el paradón de Kepa. Creo que le ha ganado Osimhen, siempre ha estado encima de él con constantes marcas, intensidad, regresando a tiempo. O sea, me parece que lo de Rudiger es impresionante. Creo que ahora mismo podemos hablar de Rudiger, de Tchouaméni, de Valverde y de Bellingham, y poco más hablando de lo super top que hay ahorita, porque están siendo las bases de este equipo. Creo que lo de Rudiger es impresionante. Y bueno, lo de Camavinga ya lo he comentado. Hablando un poco en el centro del campo, pues Valverde lo de siempre. Exigencia física, pulmones para arriba y para abajo, un absoluto animal en ese aspecto, y creo que queda siempre patente. Por eso Ancelotti lo coloca siempre, porque está corriendo como un demente. Hoy ha marcado, o estuvo a punto de marcar un golazo, porque termina siendo autogol. Ha tenido mala suerte que no estuvo un centímetro más abajo, porque hubiera sido el golazo de la jornada seguramente. Y bueno, lo importante es que se ha dado los 3 puntos y ha sido autogol de Meret. Creo que Tchouaméni no ha estado tan brillante como el partido ante el Girona, pero creo que sosteniendo bien esto. No es casualidad que cuando está Tchouaméni en el 11 no hemos perdido ni un partido esta temporada. Así que bueno, es algo a tener en cuenta también. Hablando del otro centrocampista, Toni Kroos, ya les he comentado un poco lo de Kroos. Creo que estuvo muy bien en el momento en el que el Madrid tuvo la superioridad para quitarle el balón al Napoli. Pero ya en el segundo tiempo creo que uno de los factores para que el Napoli nos quitara la pelota era que Toni Kroos se le veía algo cansado. Pero repito, en líneas generales el alemán bastante bien. Y bueno, lo de Rodrigo yo creo que es tétrico. Bastante desaparecido en el partido de hoy. A diferencia de otros partidos, no ha tenido tantas oportunidades, pero sí bastante, ha estado bastante desaparecido el brasileño, y ha tenido una clara no más empezar el partido que la ha fallado como con esa ansiedad que yo les vengo comentando. A Vinicius se le ve todavía un poco falto de ganas, o de energía, o de ritmo competitivo, pero ya ha demostrado otra vez que es un futbolista que puede marcarte cualquier tendencia en un partido. La primera que ha tenido, un robo espectacular de Jude Bellingham, que por supuesto ya vamos a hablar de él, la ha mandado a guardar con una calidad que
pueden hacer únicamente los cracks, como no puede ser de otra manera. Y bueno, me parece que Vinicius poco a poco va a ir recuperando esta sensación. De hecho, esta mañana leía que entre Bellingham y Vinicius había dado como una molestia porque parecía que el brasileño estaba celoso del inglés. Y hay una imagen que la voy a colocar en la miniatura donde se ve a Vinicius y a Bellingham teniendo un rollo espectacular. O sea, todo bien. Y bueno, esperando que Vinicius vuelva a su mejor nivel porque sería interesante verlo en este tipo de jugadas con Jude Bellingham. Hablando de Bellingham, pues, ¿qué más vamos a elogiar a este hombre? ¿Qué más palabras podemos decir de Jude Bellingham? Un futbolista que creo que lleva 9 goles en 8 partidos. No, ya se me volvió la cifra porque es que es tan exagerado lo que está haciendo. Lleva 3 asistencias, creo que 9 goles, una cosa impresionante. Pero no solamente la capacidad de marcar goles y que hemos escuchado que empuja balones, que sabe dónde estar y por eso lleva muchos goles. Hoy ha marcado un gol muy maradoniano, un gol que sale prácticamente desde el centro del campo y da la sensación de que era un partido del FIFA del Real Madrid con equipo de cuarta división porque lo hace con una facilidad impresionante. Es que los futbolistas estaban que no podían ni no sabían qué hacer, con una calidad, una potencia y una inteligencia que creo que es un futbolista de época si todo se mantiene como va a ser seguramente un futbolista de época también muy inteligente para robar el balón en el gol que termina marcando Vinicius. O sea, creo que brillante lo de Jude Bellingham. Pocas veces van a salir también un fichaje, al menos en lo que llevamos. Si comparamos esto, creo que lo único que nos hace es recordarnos el fichaje de Cristiano Ronaldo, que fue rendimiento inmediato, pues Bellingham lo está haciendo hasta el momento y ojalá que se mantenga con el tiempo, porque creo que lo que está armando el Real Madrid con Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, que ya lo sigo teniendo ahí pese a su al mal arranque de temporada. Creo que el Madrid está formando un equipo como para hacer temblar media Europa la próxima década. Vamos a ver cómo se puede resolver ese temita de la delantera, que creo que es el punto débil ahora mismo. Hay que ver cómo vuelve Militao, cómo vuelve Courtois. Pero creo que el Madrid está haciendo un equipo como para pensar en grande. Esta temporada tal vez no esté tan bien, pero sí hay que tener en cuenta eso. Y bueno, perdón que me han interrumpido ahí la llamada y se me ha ido un poco la cosa que estaba diciendo, pero nada, lo que les decía, brillante partido. Creo que ya lo de la Champions está muy bien encaminado. Vamos a ver cómo se termina resolviendo, porque obviamente hay que pensar en ganar la primera plaza. Y bien, partidazo del Real Madrid, un gran equipo. Creo que hoy hemos estado de 10 en muchas cosas, algunos detallitos ahí, pero creo que ha estado perfecto. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.